Hola, buenas noches. Hoy estamos aquí otra vez en martes, hoy un poco más tarde, pero les cuento que vengo llegando del trabajo, todavía estoy acalorada, tomando un poco de agua para que se me baje la carrereada, pero otra vez contenta de poder acercarnos juntos a Dios y agradecida con Dios pues, de que llegamos bien y que podemos acercarnos a Él. Así que bueno, para no tomar más tiempo, vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el estudio de hoy. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy podemos estar una vez más reunidos para aprender de ti. Creemos, Señor, fielmente que tu palabra, Señor, es verdad, que tu palabra es poderosa para convertir el alma, Señor, y que acercándonos a ella, Señor, leyéndola, es que te vamos a conocer a ti, que ese es el propósito en este año, Señor, crecer en nuestro conocimiento de ti y por consecuencia ver nuestras vidas transformadas. Señor, te necesitamos, nos acercamos a ti con toda la humildad, no para cuestionar lo que dice en la Biblia, no para poner nuestro punto de vista o para hacer un debate de ello, sino exponiéndonos con humildad para que tu palabra nos enseñe, para poder aprender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos de ti cuando leemos estas páginas. Señor, alúmbranos con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos revele lo que quiere enseñarnos hoy, Señor, y que podamos salir contentos con un nuevo conocimiento de ti, pero sobre todo con una fe fortalecida, Señor, y con deseos de obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Bueno, pues hoy quiero hablar de un mensaje que es, bueno, sí, el título del mensaje es Arrepentíos, pero esto viene a como a colación un poco del mensaje anterior. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de Jonás? Estuvimos hablando pues de la maldad que había en Nínive y de cómo esa tierra era pues tan malvados y tan pecadores que Jesús dijo, más bien Dios dijo, que la maldad había llegado hasta su presencia, ¿no? Hasta el mismo cielo. Y pues de ahí Dios determinó un juicio que era destruir la ciudad. Y bueno, pues si no vieron ese video, pues vayan a verlo, porque pues no lo voy a volver a contar, ¿verdad? Pero bueno, retomando un poco ese tema y trasladándolo a nuestros tiempos, al día de hoy. Bueno, yo estoy en Monterrey, pero todos estamos en abril del 2026, viendo nuestro mundo, viendo nuestra tierra, el mundo en el que habitamos, pues yo creo que nuestra tierra también está muy, muy llena de maldad. Si ustedes han visto las noticias y si no, pues les cuento un poco, pero pues hay matanzas en donde quiera, hay pleitos, hay guerras, hay cosas muy, muy, o sea, en nuestro país, les digo, hay desaparecidos todos los días, hay familiares que matan a sus familiares, hay personas que se están matando ahorita en el tráfico por una pelea. La maldad, tal como lo dice la Biblia, va en aumento, y hoy en este punto en nuestro mundo hay niveles de maldad muy, muy grandes, y no solo en la violencia, y no solo las personas que hacen cosas gravísimas, ¿no? Como que atentan contra un presidente, o que hacen guerras, o que matan ahí en las pirámides, sino dentro de nosotros mismos también hay maldad. Ya lo hemos visto en otros capítulos, y a lo mejor cosas que antes no nos atrevíamos a pensar, o cosas que antes no nos atrevíamos a decir, ahora hay mucha gente que está exponiendo su maldad y hablándola y compartiéndola, porque aparte vivimos en una era en donde todos tenemos el derecho de hablar y de expresarnos y decir quiénes somos, qué hacemos, qué creemos, qué pensamos, y tenemos que respetar el punto de vista de cada persona, ¿no? Ese es como el entorno en el que estamos viviendo, y esto es una mezcla, esto es como una bomba que atenta contra los principios que Dios estableció en su palabra. ¿Por qué? Porque Él estableció uno, que Él nos hizo, ¿no? Dice la Biblia en Génesis, ya lo hemos visto, que Él nos hizo. Dice otro texto, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso quiere decir que le pertenecemos a Él. Y Él nos dejó establecida la forma en la que tenemos que vivir. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que todos nosotros ahora creemos y tenemos estos derechos, estas libertades, y queremos empezar a vivir la vida como nosotros queremos, y el resultado es el mismo que vimos la semana pasada en la ciudad de Nínive.
Bueno, pues ahora en Monterrey, pero ahora en México, pero ahora en el mundo, la tierra está llena de maldad. Hay maldad por todos lados, hay violencia, hay pues toda clase de pecado. Y la Biblia dice, gracias a Dios. Bueno, primero haciendo un poco referencia a al capítulo anterior, de cuando la maldad de Nínive llegó hasta la presencia de Dios. Hubiera sido tan fácil para Dios decir, ay, me hartaron, los mato, ¿no? Y destruir Nínive, así, sin ningún anuncio. O no sé si ustedes han leído la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Dios decidió también traer un juicio de destrucción sobre esas ciudades por lo mismo, por la maldad, por la abundancia de pecado, y destruirlas. Hubiera sido tan fácil solo destruir las ciudades, pero en las dos ocasiones Dios mandó anuncios y Dios previno. Bueno, ¿qué creen? Estamos viviendo en un tiempo igual. Y igual que en aquel tiempo, a nosotros también Dios nos manda un mensajero y un mensaje. Y hoy quiero decirles quién es este mensajero. Y también ya se los he mencionado en otros estudios, pero vamos a leerlo, está en Hebreos 1:1 y dice, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En aquel tiempo usó al profeta, ¿quién era? Elías hoy. Usó al profeta Jonás, ¿no? Pero en otro tiempo, bueno, pues usó al profeta Elías, en otro tiempo usó al profeta Juan el Bautista, en otro tiempo usó al profeta Isaías, Jeremías. Bueno, en otros tiempos Dios hablaba por profetas. Dice en el versículo 2, en estos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A nosotros Dios nos habla ¿por quién? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, de quien hemos venido hablando todo este tiempo. Hoy nosotros también tenemos un mensaje y tenemos un mensajero. Nuestro mensajero es Jesús. Y de igual forma, como el mundo estaba lleno de maldad, la resolución de Dios fue, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y la respuesta para esta necesidad es Jesús. Y quiero que lo veamos primero en Isaías. En Isaías 9 está la profecía. Otra vez vamos a tocar esto de que la Biblia no se contradice, al contrario, hay referencias de un libro en otro, y aunque se haya escrito cada libro diferente por diferente persona en diferente tiempo, con muchos años de diferencia, pues fíjense, en Isaías 9 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará la gloria, el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Está hablando de que va a venir algo especial, no una gloria allá en Galilea. Y luego dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y luego más abajo dice, vamos a terminar, dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y como se gozan cuando reparten despojos. Está profetizando el nacimiento de Jesús y dice que va a ser en Galilea. Y ahora vamos a leer en Mateo el mensaje que tenía que dar Jesús, ¿no? Dice Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, una ciudad marítima. Miren en dónde estaba, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Se acuerdan? Son las que menciona Isaías. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una profecía que se había hecho hace mucho tiempo vino a cumplirse, pero vemos en qué momento llega el cumplimiento de la profecía, cuando la maldad estaba otra vez llenando la tierra, cuando había pecado. Hoy estamos viviendo los mismos tiempos,
Pero la respuesta sigue siendo la misma, el mensaje de Jesús. Jesús como mensajero y su mensaje viene siendo la misma solución para nosotros. Arrepiéntanse. ¿De qué nos tenemos que arrepentir nosotros? Nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado. Otro de los peligros de que vivamos en esta era en la que aumenta la maldad es que nosotros, los que somos ciudadanos comunes y corrientes, nos sintamos buenos. Eso es una trampa. Que nosotros nos sintamos, claro, nos comparamos con el que anda matando gente, con el que se mete a las escuelas a tirotear, con la suegra que mata a la nuera, con el vecino que fue y acuchilló a su vecino, y decimos, no, yo no soy así. Pero la Biblia dice, y lo hemos visto en capítulos anteriores, no hay nadie bueno. Todos nosotros somos culpables de juicio porque nos hemos rebelado en contra de Dios. ¿Y cómo nos rebelamos? Cuando sabemos que Él nos hizo, que le pertenecemos a Él y decidimos vivir fuera de las reglas que Él estableció. Decidimos no reconocerlo a Él como Dios, ignorarlo. Y al nosotros ignorar a Dios como Dios y nosotros ignorar a Dios como nuestro Señor y a decir, yo soy el Señor de mi vida, porque si o no, en esta era que nosotros vivimos, nosotros somos los dueños de nuestra vida y es algo muy aceptable y la gente lo dice y lo creemos. Y tú eres el que construye tu destino y tú eres el que en todo lo que sueñes lo puedes hacer y le damos tanto poder a nosotros y nos olvidamos que somos criaturas. Eso quiere decir fuimos hechos, fuimos formados por un Dios a quien le vamos a dar cuentas. Entonces, de eso tenemos que arrepentirnos, de nuestro pecado, de no considerar a Dios como nuestro Dios. Y, ok, digamos, tú sí lo consideras, tú sí crees en Dios, tú sí vas a la iglesia de vez en cuando o seguido. Ahora, a este Dios, ¿realmente lo honramos como un Dios? Quiere decir, ¿realmente le obedecemos como deberíamos? ¿Realmente vivimos nuestra vida queriendo agradarlo en todo? ¿O simplemente sabemos que hay un Dios y que existe, yo lo respeto, yo no me meto con él, pero bueno, sigo viviendo mi vida como yo quiero vivirla? Si somos nosotros honestos, cada uno de nosotros, y claro que no les voy a pedir aquí levanten la mano, ni siquiera sé quién lo ve, y qué bueno, porque esto no se trata de exhibirnos o de decir, oye, tú tienes que arrepentirte porque te conozco, chico, yo sé lo que andas haciendo, o chica, yo sé lo que andas haciendo. No, se trata de que seamos honestos con nosotros mismos y que realmente la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para transformar, y su Espíritu entren a nosotros y nos recuerden, oye, tienes esta área en tu vida, tienes que arrepentirte de esto. Dios es tan bueno que nos da su Espíritu, que nos da su Espíritu, que dice que es el que nos convence de pecado. Así que si de repente yo creo que estoy viviendo una vida muy buena, muy justa, muy agradable, cuando yo vengo y me presento a la palabra del Señor y choco con el mensaje de Jesús que me dice, arrepiéntete. Claro que su Espíritu hace una obra en mi vida y me pone en blanco y digo, oye, claro, y empiezo a ver las cosas que están desalineadas en mi vida y vuelvo a meterme al camino, vuelvo a ver, la Biblia es tan sencilla y nos dice, bueno, el que hurtaba, no robe más, ¿no? Hay cosas tan evidentes que nos dicta nuestra propia conciencia que no deberíamos estar haciendo. Pero aparte, si tú y yo estamos en este tiempo, ¿cómo le hemos llamado? Como propósito de acercarnos a Dios. Para este punto tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú ya has conocido a Dios. Entonces, esa es la reflexión para el día de hoy. Arrepintámonos. Ese es como el mensaje más importante. El mundo está lleno de maldad. No sabemos en qué nivel de maldad. Dios prometió cuando destruyó la tierra con el diluvio que nunca más lo iba a volver a destruir con agua. Pero no dijo que de otras formas no, ¿verdad? Entonces no sabemos qué cosas puedan venir a nuestra ciudad, a nuestro país, a la tierra como consecuencia de la maldad, porque ya vimos que la maldad siempre trae consecuencia. Y yo no te pido que te arrepientas por los pecados de otros, ¿no? Que sí podemos orar porque el Señor tenga misericordia. Ya vimos el mensaje pasado
que Nínive se arrepintió con todo su corazón. El rey, los animalitos dejaron de comer, todos se humillaron y Dios tuvo compasión de la ciudad y se arrepintió de lo que había planeado hacerles. Pero si tú te arrepientes de lo tuyo, de lo que tú sabes que estás haciendo mal, de lo que Dios ya te ha revelado y por algo te encuentras hoy con este mensaje, arrepiéntete. Bueno, pues aprovecha la oportunidad. ¿Y por qué hablo de aprovechar una oportunidad? Porque en la siguiente parte del mensaje de Jesús es porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? Dice en Hebreos que Dios antes hablaba por profetas, ¿no? Habiendo hablado antes de muchas formas, muchas veces a los profetas, hoy nos está hablando por el Hijo. Y la Biblia también hace una referencia, es como cuando tú tienes, digamos que el dueño de la empresa, ¿no? Manda a que se haga algo y manda a un ayudante, oye, y allá los trabajadores no hacen caso. Y luego vuelve a mandar a otro ayudante, oye, ve, no hacen caso. Pero entonces dice, bueno, voy a mandar a mi hijo. Manda al hijo. Bueno, ahora sí hay que hacer caso. Esta es la idea de que Dios, de que el cielo ahora se acerca con el Hijo. Cristo vino a dar el mensaje, Él mismo. El cielo se acercó. Y me gusta mucho verlo así porque fíjense, voy a volverles a leer en Hebreos, pero otra parte. Hebreos. En Hebreos 2 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Este es el amor, la compasión, la misericordia, pero la disposición de Dios de perdonar nuestras maldades. No es como que, bueno, perdonen, búsquenme y yo los perdono, sino que yo puse todo de mi parte. Vino Dios mismo, el Hijo de Dios, descendió del cielo, dejó su gloria y vino aquí a la tierra a vivir como un hombre y habitó entre nosotros y padeció y sufrió y fue tentado de todas las formas posibles en las que tú has sido tentado tal vez o yo, y él en todo fue perfecto y no pecó. Cuando llegó a cierta edad, unos hombres lo apresaron sin motivo, simplemente porque ellos no creyeron que era el Hijo de Dios. Lo crucificaron. Pero sabemos nosotros, los que ya hemos entendido el Evangelio, que no fueron unos hombres malvados que, lo agarraron, lo mataron, y, pobrecito Jesús, y se quedó ahí en la cruz, y a veces tenemos, bueno, yo no tengo, pero hay gente que tiene una cruz ahí con un Jesús doliente y sufriendo. Así no fue la historia. Bueno, sí fue, sí lo mataron, sí sufrió, sí, pero no se quedó en la cruz. Jesús fue enterrado en una tumba y todos sabemos lo que sucedió al tercer día. Jesús resucitó y ahora está en el cielo. Pero ese Jesús que resucitó, el propósito de ese Jesús de venir y de morir y de sufrir, fue pagar nuestra maldad y nuestros pecados. Por eso Él con toda la autoridad y por eso Él con toda la autoridad, con todo el poder, con todas sus letras puede decirte, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque hay oportunidad. ¿Por qué? Porque el reino del cielo se ha acercado. Nunca antes estuvo tan cerca el cielo de nosotros. Nunca antes estuvo tan fácil esta oportunidad de ser perdonados. Entonces, seamos listos, seamos inteligentes, abramos nuestros ojos y comparemos lo que hemos visto en la Biblia. ¿Cómo estaba en Nínive? La maldad era grande, había llegado hasta la presencia de Dios y Dios había dicho, voy a destruirlos. Pero envió un mensajero. ¿En qué mundo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo está la maldad? ¿Cómo están las noticias? Todos los hemos visto y a lo mejor hasta víctimas hemos sido de maldad, de violencias, de pecado, de injusticias. ¿Cómo crees tú? ¿En qué nivel crees que esté la maldad? ¿Crees que haya llegado al cielo? ¿Crees que Dios lo esté percibiendo? Yo creo que sí. Pero Dios ya envió el mensaje y Dios ya dio la oportunidad. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está cerca de nosotros y hoy la puerta está abierta. Voy a darles una ¿cómo se dice? Pista de lo que vamos a hablar el siguiente martes, si Dios quiere. Pero, porque digo hoy la puerta está abierta, porque el siguiente martes vamos a hablar de el arca de Noé y de los que se salvaron y de los que no.
y de cómo Dios pone límites y dice, hoy la puerta está abierta, pero llegó un día en el que la puerta se cerró. Así para nosotros, hoy hay oportunidad. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ni tú ni yo podemos garantizar, les digo a mis amigas si les da miedo, pero es una realidad. No podemos garantizar que vamos a estar vivos dentro de 5 minutos. No podemos garantizar que vamos a estar vivos mañana o pasado. Como para que tú digas, ay, yo me arrepiento luego. Ay, porque cuánta gente me he encontrado así. Ahorita hay que vivir la vida, ahorita hay que darle gusto al cuerpo y ya luego yo me arrepiento. Ya cuando esté bien enfermo, ya cuando esté bien viejo o ya cuando me haya divertido todo lo que me tuve que divertir. Entonces, si ya me hago hermano y me arrepiento. La decisión es de cada uno, ¿no? Pero, ay, eso lo vamos a ver la próxima semana. Me hacen hablar de más. Toda oportunidad tiene un límite. Pero hoy, lo que estamos viendo, según la Biblia, el mensaje de Jesús, nuestro mensajero actual, es arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una oferta de Dios. El cielo mismo vino a perdonarnos. Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios. Entonces, si tenemos esta oportunidad, abracemos hoy la fe de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo hemos dicho. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ay, se me anda despegando una pestaña. Les digo que venía corriendo del trabajo. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darme salvación, para reconciliarme con Él. Y que si yo creo en Jesucristo, yo voy a ir a la presencia del Señor cuando muera o si Él viene, que yo soy hijo de Dios cuando yo creo en Jesucristo. Y eso conlleva el arrepentimiento, reconocer que he vivido una vida o mucho tiempo haciendo mi voluntad, viviendo en contra de Él, pecando, arrepentirme de todo eso, pero arrepentimiento es cambio de rumbo. Dejo de hacer lo que antes hacía y hoy decido acercarme a Él, conocerlo a Él a través de su palabra. Buscar una iglesia, si no tienes una iglesia, ve a una iglesia. Si tienes una iglesia, ve a la iglesia. Leer su palabra, orar, pasar tiempo con Él. Y Él se encarga de acercarnos a Él. Esos son como que los textos que nosotros más hemos repetido. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Él está buscando entendidos que lo busquen. Y si nosotros somos esos entendidos, nos vamos a encontrar. Entonces, el mensaje de hoy es: arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Hoy hay oportunidad. Vamos a orar, vamos a darle muchas gracias al Señor por su mensaje. Y yo de verdad deseo que este mensaje podamos estarlo como repasando y repasando en nuestra cabecita. Y si tenemos dudas, vayan a la Biblia. No se crean, no porque les diga cosas malas, no, pero no se fíen solo de lo que yo les digo. Tal vez en la Biblia ustedes se encuentran más, si están necesitando escuchar más de Dios para su vida, definitivamente iban a encontrar respuestas. Entonces, pues oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque podemos acercarnos juntos a ti y porque podemos escuchar el consejo de tu palabra que hoy nos dices arrepiéntanse. Hoy que hay oportunidad porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy reconocemos que nuestro mundo, Señor, está lleno de maldad por todos lados. Que a lo mejor no nos ha tocado y ha sido solamente tu gracia que nos ha guardado, tu protección y tu cuidado. Pero sabemos que mientras estemos aquí estamos expuestos, Señor, a esa maldad. Señor, te rogamos que nos perdones. Queremos arrepentirnos de nuestras maldades, de nuestros pecados, aún de lo que hay más escondido y ni siquiera nos atrevemos a expresar. O de las cosas que son muy visibles y ya se han convertido en una forma de vida, la forma de hablar, la forma de pensar, las conversaciones que tenemos, las actitudes que tenemos, Señor, si hay en nosotros ira, si hay en nosotros robos, Señor, adulterios, fornicaciones, maldicencia, todo lo que tu palabra, Señor, considera pecado, que tú examines nuestro corazón y nos reveles a nosotros y nos guíes a arrepentirnos, Señor. Lo único que buscamos es la reconciliación contigo, Señor. Te ruego porque cada persona que escuche este mensaje pueda ser, Señor, convencido, no por mí, sino por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, a reconciliarse contigo ahora que hay oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que el Señor los bendiga, que tengan una bonita semana y ojalá el otro martes nos veamos con más calma. Que les bendiga.